una librería de segunda mano encontré este libro y cómo resistirse a comprarlo con semejante título: El ateísmo, la aventura de pensar libremente en España. Máxime cuando vemos en su interior, en los capítulos correspondientes a los siglos XIX y XX, que hay no poco espacio dedicado a los anarquistas e incluso todo un epígrafe a Francisco Ferrer Guardia. El libro no defrauda en absoluto, ya que nos encontramos ante una obra para mí bastante rigurosa y muy estimulante. Está editada por Cátedra en 2016 y su autor es el filólogo e historiador Andreu Navarra Ordoño. Dejaré más información sobre él en la descripción del vídeo. Comienza su ensayo asegurando que no tiene ninguna vocación polémica y que lo que ha tratado de hacer es un riguroso trabajo de investigación histórica. El objetivo será corregir el hecho de que no es el ateísmo una postura filosófica lo suficientemente estudiada en España. El ateísmo y una serie de conceptos que pueden considerarse vinculados a él, como pueden ser el escepticismo, la incredulidad, el evolucionismo, el materialismo, el laicismo o el anticlericalismo. De hecho, existe una obra previa del mismo autor, editada también por Cátedra en 2013, con el título El anticlericalismo, una singularidad de la cultura española, entre interrogantes, y Andreu Navarra pretende diferenciar claramente entre los dos conceptos y ámbitos, el del ateísmo y el más propio del anticlericalismo, de ahí la existencia de esta obra, ello a pesar de tener obviamente cierta relación semántica. Mientras que el anticlericalismo tendría más que ver con un posicionamiento político, el ateísmo puede estar más ligado a una filosofía y a una teoría del conocimiento. Si hablamos, por el contrario, del laicismo, pues yo creo que puede estar más vinculado a una libertad de conciencia, a una libre concurrencia dentro de un espacio social que podemos denominar democrático. Son tres esferas claramente interrelacionadas, pero que de ninguna manera deben confundirse. Por otra parte, el pensamiento conservador siempre ha sostenido que el ateísmo español ha estado siempre influido, ha sido dependiente de otros países, mientras que nuestro autor sostiene en esta obra que sí existe un ateísmo sistemático y culto de raíz hispánica que llega hasta la actualidad. Los objetos del libro quedan reducidos, en palabras del propio autor, a tres fenómenos. En primer lugar, a través del estudio de la documentación inquisitorial, se mencionan las formas de disidencia religiosa entre los siglos XVI y XVII, con especial atención a la relación entre los conceptos de ateísmo e incredulidad. En un segundo lugar, se abordan en la obra los textos específicamente ateos, y ahí entraría, por ejemplo, el libertario Francisco Ferrer Guardia y su escuela racionalista, pero también muchos otros autores como el filósofo Ortega y Gasset o más recientemente Gonzalo Puente Ojea. Como tercera y última finalidad, se estudia la abundante literatura represiva producida durante siglos para combatir el ateísmo. De hecho, puede decirse que hay muchos más textos en contra del ateísmo que a su favor, y por ello se trata de dar a conocer y clarificar esta apasionante corriente de pensamiento. No me resisto a leer una definición de ateísmo aportada por Joan Carles Marcet y reproducida en el libro. El ateísmo es el modelo de pensamiento que propone una concepción radicalmente profana del mundo, que rechaza la existencia de una realidad trascendente con significado propio, que cierra cualquier espacio a la expresión de un ámbito sagrado, segregado de la realidad natural. El ateísmo se identifica por una única proposición que se concreta en la ausencia de dimensión sobrenatural, de un Dios o, en definitiva, de un espíritu en el cual se encuentre el origen y el sentido de nuestra propia existencia. Yo particularmente me he encontrado a veces con ateos en ciertos ámbitos que insistían en que el ateísmo es simplemente la no creencia en ningún Dios. Bien, esto es técnicamente correcto, pero me agrada encontrar obras como esta en las que se sostiene de forma obvia que la cuestión es mucho más rica y tiene una gran cantidad de consecuencias. Yo mismo he vinculado a veces el ateísmo con escepticismo. Bien es cierto que no tardo en complementarlo con el apelativo de crítico, pero lo que es seguro es que si atendemos a la definición dada, una concepción radicalmente profana e intrascendente de la existencia humana, abrimos con ella un horizonte mucho más amplio para la acción humana que un simple escepticismo. Siempre he sostenido algo similar a lo que creo que dice Andreu Navarra, y es que la renuncia existencial aún más allá conceptual obliga, por lo general, a atender con mayor intensidad a nuestra vida actual a un nivel intelectual, yo añadiría que incluso moral. Esto, que es
obviamente objeto de un debate, pero desgraciadamente, muy a menudo y de raíz, es negado por los religiosos. Por otra parte, también es fácilmente vinculable el pensamiento religioso con dogmas, verdades definitivas, creencias incuestionables, y el ateísmo vendría a ser todo lo contrario, el afán por hacerse preguntas y por buscar un mayor horizonte humano, y esto a pesar de los que sostengan lo contrario, jugando de manera tramposa con el lenguaje. El ateísmo, al igual que el escepticismo de la escuela clásica, viene a ser una suspensión de juicio y un afán por seguir reflexionando, indagando. No es en ningún caso una afirmación, en este caso una negación categórica. El ateísmo podría estar, tal y como aseguraban esos ateos simplistas de ciertos foros de la actualidad, vacío de contenido. La realidad, muy al contrario, es que está vinculado a muchos conceptos, pensamientos y acciones humanas. La más evidente sería la reivindicación laicista, que sostiene que en un espacio igualitario cada uno pueda creer y pensar lo que le venga en gana. Gonzalo Puente Ojea nos aclaró que los problemas suscitados por los ateos no tendrían tanto que ver con la creencia en Dios como con la negación de la existencia de un alma o espíritu. Puede que tenga mucha razón, ya que el ateísmo está muy vinculado a la toma de postura filosófica del materialismo, según la cual son atributos propios de la materia los fenómenos que un espiritualista atribuiría al alma. Así, de una forma encomiablemente polémica, se considera que la creencia en Dios tiene su origen en el deseo de eternización de la existencia, originado en el animismo primitivo. Platón y Aristóteles sistematizarán el dualismo que Descartes relanzó en el siglo XVII, y habría que esperar a Spinoza para una ruptura con dicho dualismo y reintegrar las dos esferas de la humanidad y el universo en el monismo de la sustancia. Después, Nietzsche dará un golpe mortal al dualismo, que parecía venirse abajo entre los siglos XIX y XX. Puente Ojea considerará ya sin ambages la positividad del pluralismo fenomenológico de la materia. Por lo tanto, el pensamiento ateo también se encontraría ligado a la renuncia a toda esencia inmaterial, o como la queramos denominar, incluida en el interior del ser. Yo creo que puede decirse, como han sostenido ya muchos autores a lo largo de la historia, que los orígenes del ateísmo hay que buscarlos en la antigua Grecia. Los filósofos de la antigüedad, que puede decirse también que eran científicos, por ejemplo, Demócrito ya describió la estructura atómica de la materia. En la Edad Moderna, los disidentes religiosos volverán a ello, tratando de excluir la apelación a un principio externo, o por ejemplo a una inteligencia divina, como principio ordenador de la materia. En otros ámbitos, como el social o el moral, ya Platón relacionaba una actitud piadosa con una ausencia de actos criminales. Por el contrario, los pensadores escépticos apostaban por una ética autónoma y consideraban que era justo al revés. En esa línea, Gonzalo Puente Ojea consideraba que la moral, el amor al prójimo, la compasión, la solidaridad, no necesitan de religión alguna, que solo lleva esas prácticas de manera alienante. De hecho, la historia de las religiones es la historia de los genocidios, de las guerras, violencia física contra los cuerpos y de la intimidación moral sobre las conciencias. Lo que Andreu Navarra desmonta de forma obvia, gracias a las fuentes consultadas y a la abundante producción cultural, es que exista a lo largo de la historia una especie de unidad de conciencia, tal y como oficialmente se nos ha querido presentar muy a menudo. Se descubre así una gran complejidad dentro del mundo intelectual hispánico. Si en la Edad Moderna a menudo el ateo renunciaba, bien por miedo o por los motivos que fuere, a llevar a la práctica sus convicciones, por ejemplo, a instalar en el espacio público la libertad de conciencia, esto afortunadamente ya no existe en la actualidad, y las asociaciones de ateos y librepensadores son auténticamente combativas al respecto. Es este ateísmo de forma obvia el que a mí más me interesa, el que propugna con firmeza la libertad de conciencia, abunda en el escepticismo, se afana en la investigación y combate por el libre pensamiento. Desgraciadamente, gran parte de la sociedad puede que no sea creyente al modo tradicional, pero muestra más bien desdén por esas inquietudes intelectuales y yo diría también que morales y políticas. De esa manera no me extraña nada que se haya producido en los últimos años una especie de retorno al pensamiento mágico o a otro tipo de pensamiento mágico y abunden las terapias pseudocientíficas. En cualquier caso, históricamente, la clase sacerdotal ha acusado de ateísmo a cualquiera que no crea lo mismo que ellos. Por ejemplo, a deístas o panteístas, que si bien es verdad que en algunos casos seguro que pudo enmascarar alguna forma de ateísmo, normalmente es otro tipo de creencia. Este libro pretende también desvincular esas acusaciones
lanzadas sobre cualquier tipo de disidencia para clarificar y evidenciar lo que sería el auténtico ateísmo y poder estudiarlo con propiedad. En mi opinión, lo ha conseguido más que de sobra y su lectura es más que recomendable. Hasta muy pronto.